La gente con la que trabajo también se cubre las espaldas con ciertas herramientas que brindan una cierta protección, como Tor, por ejemplo, que es un sistema que protege a quienes espían y vigilan. Se utilizó también en la revolución en el sur de Ucrania. Lo utilizan mucho los activistas en contextos represivos, pero en cualquier caso nada es seguro ahora mismo, dado el riesgo altísimo que corre cualquiera no ya que esté implicado en política directamente, sino cualquiera que exprese públicamente su oposición a la matanza indiscriminada de civiles, a las movilizaciones, a la represión de las movilizaciones pacíficas. Entonces el gobierno sirio tiene un discurso, por un lado, de negación de todo lo que está sucediendo, mientras no permite el acceso a prensa internacional, mientras carga contra periodistas, contra activistas que intentan recoger lo que está sucediendo, y en una absoluta negación que se mantiene durante 40 años y que se mantiene ahora en un momento en el que realmente se ha desvelado la verdadera naturaleza de todos estos gobiernos de la región. Digamos que se ha desvelado al mundo, que hasta hace poquito no veía el verdadero carácter de estas dictaduras, y en especial se ha visto la crudeza del régimen sirio y la falta de legitimidad y la represión de cualquier forma de expresión de oposición de su propio pueblo. ¿El partido Baath cómo está en ese momento? ¿Está dividido o no está dividido? ¿Sigue apoyando a Assad? Es una pregunta interesante, porque muchas veces las críticas se centran en torno al presidente, que es ahora mismo la figura que es el centro de todas las críticas. Desde el principio los activistas, al contrario que en otros países, no pedían la caída del presidente, pedían reformas democráticas, pedían libertad y derechos, al contrario que en otros países como Egipto, desde el principio se pedía la caída del propio gobierno, del propio presidente del gobierno. Pero en Siria ha sido la incapacidad del presidente y de todo el régimen, que gran parte del régimen es de la vieja guardia del anterior presidente. Entonces las supuestas reformas que el presidente ha querido introducir contra su voluntad o realmente con su apoyo no se han realizado. Pero es cierto que no es una sola figura, sino todo un régimen bastante complejo lo que tiene que reformarse para que pueda haber ese proceso democrático que los ciudadanos están demandando en la región. ¿Tiene peso el islamismo? Bueno, Hezbollah, ya sabemos quiénes son y quién está detrás de Hezbollah, pero como en Egipto, que en este momento vemos que las elecciones han dado mayoría a dos tipos de islamismo, uno duro y otro de los hermanos musulmanes un poco más moderno, digamos. En Siria existen esos partidos o esos grupos, esas fuerzas nacionalistas. Yo no soy especialista en islamismo político, y creo que hay gente mucho más especializada en este tema. Lo que sí es cierto es que en toda la región, en general, los gobiernos que han reprimido con crudeza cualquier forma de expresión islamista han recibido apoyo y legitimidad de la comunidad internacional y de los países occidentales. Entonces, durante décadas se ha reprimido con muchísima dureza, bajo ese paraguas de la guerra contra el terror, cualquier forma de islamismo político, que ha hecho que mucha gente que quizá no estaba tan alineada en esa dirección se haya posicionado en esa dirección debido a esa represión que han sufrido. Lo hemos visto en Túnez, que mucha gente ha acudido a las urnas y ha habido incluso sorpresa al ver la repercusión que ha tenido la representación islamista, pero eso tiene mucho que ver con la represión que ha hecho Ben Ali de cualquier forma de expresión islamista en el país. Lo mismo ha sucedido en Siria con los hermanos musulmanes. Siguen abiertas las heridas, y nos puede gustar más o nos pueden gustar menos esas formas de representación política. A mí personalmente el islamismo no es la opción que me gustaría para Siria, pero las heridas abiertas que han quedado en Hama con esa represión que acabó con la vida de 20.000 personas en unos días, en unas horas, en el año 82, y que se ha vuelto a repetir y que se está volviendo a repetir con una crudeza y una brutalidad sin precedentes,
hace comprensible que mucha gente se refugie en ese tipo de formas de expresión política. Y además digamos que estos grupos religiosos son un poco como lo que sería en Occidente pues la democracia cristiana. Pero además de eso son un poco la seguridad social, la única seguridad social que existe. Es cierto que en el caso de Hamas, por ejemplo, en Palestina han cubierto un papel social que no han cubierto los partidos no legitimados por el pueblo, pero digamos impuestos de alguna manera. Y muchas veces yo creo que hay una equivocación por parte de Occidente de creer que son simplemente gente que quiere instaurar pues un califato, pero un califato de los duros. Que ha habido califatos que han sido bastante abiertos. Pero yo creo que en Egipto el partido Baas sigue fiel a Assad o le ha abandonado, porque al fin y al cabo es su partido. ¿En Egipto? No, en Siria, ¿te refieres? Sí, sí. En Siria ahora mismo hay un cierre de filas con el presidente por parte del partido, desde luego. Lo que hay es división fuera de ese marco tan cerrado. No ha habido jamás la posibilidad en Siria de articular una alternativa política. Entonces, cualquier forma de expresión política alternativa se ha dado en el exilio o se ha dado de forma clandestina. Entonces, a mí a veces me sorprende y me preocupa que se exija tanto a las revoluciones árabes o que se deslegitimen por el rumbo que tomen después. En ningún caso nada de lo que suceda a partir de ahora, gobierne quien gobierne y sean los resultados electorales cuales sean, no deslegitiman lo que ya ha sucedido, porque esos gobiernos nunca han sido legítimos y es justo que hayan caído y es un éxito que hayan caído, suceda lo que suceda después. Y me sorprende cuando en Siria se espera o se exige, incluso a veces con cierta condescendencia, que después de 41 años de asfixia, de represión de la libertad de expresión, de destrucción de cualquier una campaña por la liberación de una de las blogueras más reconocidas de todo Oriente Medio, se llama Razan Ghazaoui, es una bloguera siria con pasaporte estadounidense que decidió volver a Siria precisamente en el momento de mayor recrudecimiento de la represión contra los activistas. Yo he escrito un post con periodismo humano que he titulado "Detenida Razan Ghazaoui, el rostro de la libertad de expresión en Siria". Era una de las pocas activistas que trabajaba a cara descubierta, con todos los riesgos que eso implica. Yo coincidí con ella en Túnez, coincidí con ella en Granada, en varios encuentros. Es una de las personas más valientes que he conocido. Ella es conocida por decir una frase que ya, digamos, se ha hecho un mito ahora mismo en Internet con su detención estos días. Ella decía: el gobierno sirio no teme a los activistas, teme a la gente que no se olvida de ellos. Entonces, solo a través de la visibilidad, solo a través de darle visibilidad, de darle atención mediática a todos estos casos de violaciones de los derechos humanos, como la detención de Razan, como la detención de Ali Abdul Iman en Bahrein, como la detención de Alaa Abdel Fattah, de todos estos activistas, Alaa es egipcio, todos estos activistas que se han convertido con su lucha por la libertad de expresión en enemigos de gobiernos ilegítimos, solo dándoles visibilidad, no olvidándolos, podemos protegerles, porque realmente cuando se les olvida, cuando dejan de estar en el centro de atención es cuando más peligra su vida. Además de periodista, eres muy activista. Soy activista por encima de todo, la verdad es que sí. ¿Y tú crees que en países como el norte de África, el Magreb, el derecho de familia sufrirá cambios también? Porque hasta ahora lo que hemos visto es simplemente la mujer del rey de Marruecos, que hizo aparición cuando antes no se veía nunca a la mujer del rey. No se sabía ni siquiera quién era, ni cómo era. Y esta, pues por lo menos se la ha visto un poco. Pero por lo que parece, hay problemas también en las playas, con la gente exigiendo la decencia en los bañadores y todo esto, y están volviendo otra vez las mujeres marroquíes a bañarse casi prácticamente vestidas. Yo creo que hay dos fenómenos ahora mismo. Hay un fenómeno que quizá podríamos encontrar en Túnez, en el que ha habido
hay libertad para ponerse o no, para cubrirse o descubrirse, y hay muchas mujeres que han optado por cubrirse como forma de reacción a la represión que ha hecho el gobierno de Ben Ali, que acosaba y perseguía y discriminaba a las mujeres que decidían cubrirse. Entonces, algo que cuesta a lo mejor entender desde aquí, que es que una mujer haga reivindicaciones a través de cubrirse en vez de descubrirse, eso está por un lado. Por otro lado está lo que quizá podríamos llamar la revolución pendiente, que es la de las mujeres de Arabia Saudí, que también hay movimiento y ha sido esa campaña por llamar la atención al hecho de que Arabia Saudí es el único país en el que las mujeres no pueden conducir, el único país del mundo. Ni siquiera es una ley, es una fatwa, es un edicto religioso que en Arabia Saudí es más poderoso que la legislación en sí. Entonces, a veces es cuestión de cambiar las legislaciones, y creo que se están haciendo avances en algunos sentidos, en unos contextos más que en otros, pero hay también la cuestión de los usos, de las costumbres. A veces es más difícil cambiar la costumbre y cambiar la aceptación diplomática, política, económica hacia este país que está legitimado por toda la comunidad internacional cuando tiene al 50% de su población en el ostracismo. Sí, sí, yo entrevisté al rey Faisal II de Arabia en el año 68 y le extrañó mucho que mi primera pregunta fuese ¿qué está usted haciendo por las mujeres de Arabia? Y me dijo que había creado la primera escuela para chicas en el sur de Arabia y que a fuerza de ver las pedradas que tiraban a los autobuses, autocares que llevaban a las chicas al colegio, tuvo que poner un tanque delante y otro tanque detrás para proteger ese autocar que todos los días llevaba a las estudiantes. Y era su primera escuela, y estamos hablando de 1968. También asistí en aquella época a la presentación a la aparición de la primera presentadora árabe en la televisión de Riyadh. Y me acompañó el Jagelán, que era entonces el ministro de Información y Turismo. Me llevó muy orgulloso para que viese cuando apareciese en pantalla por primera vez en Arabia Saudí una mujer presentando las noticias, ¿no? Y bueno, la vimos, luego estuve charlando con ella, porque después de eso pues hubo unos zumos de naranja que nos dieron, y estuvimos charlando con ella, estaba encantada. Y al día siguiente desapareció de la pantalla, le llamé a Jagelán y le dije, ¿qué ha pasado? Me ha dicho, pues nada, que ha habido tantas protestas que ha habido que quitarla, y sigue haciendo las noticias en televisión, pero nada más que la voz. Ya. O sea, no se la puede ver a ella. Todo esto estamos hablando del 68. Yo creo en cualquier caso que lo que comentas, que son un poco formas de instrumentalizar los derechos de la mujer en estos países, que se han instrumentalizado algunas veces para legitimarse ante gobiernos occidentales, como ha sido en el caso de Túnez, en otros casos anulando a ese 50% de la población, pero creo que se ha instrumentalizado mucho y que muchas veces la información que nos llega hace que se incluya a todos los casos de estos países en un mismo saco, digamos, y son sociedades muy diversas, muy heterogéneas, con formas muy diferentes de gestionar esta cuestión, y que a veces resulta ofensivo para las propias mujeres de estos países, resulta ofensivo para las tunecinas, por ejemplo, resulta ofensivo para las sirias, que se homogeneice esa cuestión y que se las meta, por ejemplo, en la misma situación en la que están las saudíes, o a lo mejor con soluciones occidentales que no entienden la situación desde dentro, o que quizás son a veces un poco paternalistas. Pues nada, muchas gracias, Laila, y estamos encantados de haberte tenido en esta tertulia de Utopía TV. Encantada yo. Y cualquier cosa que necesite de nosotros, estamos a tu disposición. Lo mismo digo. Muchas gracias.